Buenas, buenas, ¿cómo están? Estamos en otro episodio de Gastromente y hoy tengo un invitado súper especial. Él es el doctor Agustín Saus. Lo voy a dejar presentar a él, pero lo único que les quiero decir es que he recibido muchas consultas sobre el estado civil del señor que voy a presentar hoy. Así que, hola Agus, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Mari, buen día. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Realmente se te sigue mucho en las redes sociales y hoy creo que es un medio sumamente eh, rico para la gente, la cual consulta mucho y más en nuestro momento de pandemia, muchas consultas digitales para aclarar dudas y pacientes que ya seguimos hace tiempo. ¿Qué compromiso me pusiste en presentarme? ¿Quién Eh, sos? Me llamo Agustín Saus, tengo 34 años, soy de Santa Fe, no soy, Anoten, chicas, anoten. no soy salteño, Muy bien. soy del noroeste argentino. Bueno, vivo hace 6 años ya aquí en Salta, en junio va a ser 7, o en junio va a ser 6, en junio va a ser 6 creo. A ver, 2014, 2020, 6 años. Bueno, soy endocrinólogo, me formé en el Hospital Oñatibia. Me fui a rotar un tiempito afuera, volví y acá estoy, acá me quedé. ¿A dónde fuiste, Agustín? Yo roté en Barcelona, casi 6 meses, 5 meses, 3 meses la rotación, hice un curso fuera de Barcelona, que era donde me había ido, y volví a Salta. Perfecto. Entonces, como para que la gente vaya entrando en tema, para cuando vean estos videos, vaya uno a saber cuándo será, es importante el endocrinólogo. A ver, contanos eh, qué hace, o sea, a qué se aboca un endocrinólogo. Bien. Bueno, el endocrinólogo, las patologías endócrinas son todo lo que está relacionado con las funciones glandulares, tanto hipofunciones como hiperfunciones de todas las glándulas. ¿Qué son las glándulas? Nosotros tenemos muchas glándulas, principalmente la patología en el noroeste argentino es disfunción o hiperfunción de glándula tiroidea, glándula ubicada en el cuello. Tenemos un montón de glándulas, glándulas hipofisarias a nivel cerebral, los ovarios en las mujeres son glándulas, los testículos en los hombres son glándulas, las suprarrenales, el páncreas es glándula. ¿Y qué hace una glándula? Secreta hormonas. Hormonas son proteínas que circulan en sangre y que cumplen una función en un órgano blanco. Ejemplo, la tiroides influye en todo nuestro metabolismo. Los ovarios controlan nuestro ciclo menstrual y hasta un ciclo de un embarazo controla los ovarios. En el hombre la producción de espermatozoide en un testículo, y quien controla o quien va coordinando todas estas funciones lo maneja la glándula hipoficiaria, y hoy mucho también con influencia de lo externo, por supuesto, pero principalmente es todo medio interno. Vamos a hablar un poquito después de eso. En el podcast de hoy lo que vamos a hablar es específicamente de tiroides, ya que aparte de ser lo más frecuente que tenemos, bueno, nosotros estamos en Argentina, en el noroeste, en Salta en particular, pero aparte de que ser lo más frecuente, es una consulta que no solo le llega al gastroenterólogo y por ahí médicos que me estén viendo, no me mientan, seguros que le llegó a alguien con problemas de tiroides. Entonces, me gustaría que nos comentes qué, o sea, qué es la glándula tiroides, cuáles son sus funciones, para entrar un poco en tema, a ver. Bien, bueno, la tiroides es una glándula ubicada en el cuello, Mari, tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, unidos por un istmo, anatómicamente. Ujú. Una glándula que pesa aproximadamente 30 gramos, en el noroeste argentino quizás un poco más. ¿Por qué la patología más frecuente en el noroeste argentino para el endocrinólogo y para los otros médicos también son patologías tiroideas? Hay déficit de yodo, estamos muy lejos del mar y tenemos una dieta o un plan alimentario, ya que estamos con una gastroenteróloga, con nutrientes con déficit de yodo por estar simplemente lejos del mar, y el yodo es la materia prima de las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las funciones? Son múltiples, desde controlar un metabolismo, ejemplo en los pacientes que tienen un hipotiroidismo, es decir, una disfunción tiroidea, hay como una detención del metabolismo, y en los pacientes hipertiroideos, en los cuales su glándula funciona con una mayor producción de hormonas, hay un hipermetabolismo. Eso es una relación y una consulta sumamente habitual
aumenté de peso, tengo problemas de tiroides, o bajé de peso, tengo problemas de tiroides. Ya Y vamos ahí a hablar de eso también. vino ya con tú como gastroenteróloga. Controla muchísimo, es sumamente importante, ejemplo, en los niños, el crecimiento, tanto en estatura como conductal. Por ejemplo, el paciente, los niños no producen hormonas hasta la semana 14 de embarazo en el feto, por ende las mujeres embarazadas es sumamente importante un buen control tiroideo para lograr primero un embarazo. A veces no se logra embarazo por problemas de tiroides. Hoy para los últimos consensos con una TSH, que es la hormona de hipófisis que controla la tiroides por debajo de 2, recomienda entre 0,5 y 1,2 para un buen embarazo y no aumento de la dosis. O sea, todo el desarrollo cerebral de un niño va a depender de las hormonas de la madre. Una consulta muy habitual, yo no soy pediatra, sí se ve mucha patología infantil porque endocrinólogos somos pocos y endocrinólogos infantiles en el noroeste argentino o en Salta hay 2 nada más. Entonces muchos niños consultan por déficit de atención. Hoy es una consulta muy habitual, niños que comenzaron con un hipotiroidismo, con una disfunción de la glándula tiroidea por conductas en el colegio, en la escolaridad. Mira qué interesante. Acabo de aprender algo. Todos los días aprende algo. Sí, es verdad. Entonces, Agus, vos decías que es extremadamente frecuente, vamos a hablar general, en la Argentina, ¿es frecuente la patología tiroidea más que en otros lugares? Vamos, para hacerlo un poco más general para la gente que es de otro lado también. Sí, es muy frecuente en la Argentina. A ver, creo que hay 14 millones, leyendo un poco de estadística los otros días, hay 14 millones de personas en el mundo, perdón, en la Argentina con patología tiroidea. Hoy la levotiroxina o la hormona es el tercer fármaco vendido en la Argentina. Creo que viene después del ibuprofeno y después del paracetamol. Creo que en el noroeste argentino no me arriesgo a decir porcentaje, pero por lo menos mi consulta en el consultorio, tanto en la parte privada como en la parte hospitalaria, es el 60 al 70% de los pacientes que consulta Mari es por patología tiroidea. Bien, ese número, perdóname que te Sí, interrumpa, ese número que vos decís es fundamental porque al ser, o esta es mi opinión, al ser una patología tan importante y prevalente, o sea, que está ahí en boga, que lo tienen muchas personas, a eso me refiero, eh, el gastroenterólogo, el clínico, el cardiólogo, o sea, profesionales que no sean específicamente endocrinólogos, deberían de tener conocimiento al respecto porque obviamente que te va a tocar un paciente que tiene gastritis e hipotiroidismo, paciente que tiene, no sé, arritmias en el corazón e hipertiroidismo. Entonces hay que conocer un poquito más, y esta es como mi impresión de que como nada, nos falta un poco de estudio al respecto, ya que si el 60-70% de los pacientes que te consultan a vos son tiroides, bueno, a mí me llegará un 5, pero seguramente lo tienen. sí. Aparte, no solamente eso, Mari, te voy a dar un ejemplo muy claro. A mí me gusta dar ejemplos con pacientes. Ayer me escribió una paciente que no es de aquí, de Salta Capital. Me consulta porque el cardiólogo le bajó la dosis de la levotiroxina. ¿Por qué se la bajó? Por una hipertensión arterial. Le dijo que culpa de la tiroides estaba hipertensa. Para nada, porque tiene valores hormonales que el laboratorio para nosotros, para el endocrinólogo, es como un GPS. Me dice doblar a la derecha, doblar a la izquierda, seguir adelante. Bajá, subí dosis en base a cada paciente, por supuesto. Entonces, el cardiólogo le disminuyó la dosis de la levotiroxina. Y yo le dije que no era adecuado eso, sin hablar mal, por supuesto, del otro profesional, porque los laboratorios, la analítica en el cual lo seguimos nosotros, venía perfecto su laboratorio. No le quiso poner medicación para la presión, simplemente le bajó la dosis de la levotiroxina. Y es una paciente que la tengo con cáncer de tiroides, en la cual yo tengo que tener rangos hormonales finos, bastante finos en base a la evolución del cáncer de tiroides. Consulta también frecuente en el noroeste argentino. Entonces, yo creo que los médicos, no solo los del noroeste argentino, sino que todos los profesionales de la salud tenemos que saber de la disfunción o hiperfunción de la glándula tiroidea, porque son consultas, obviamente, para el endocrinólogo sumamente frecuentes, y en el noroeste argentino mucho más, sino que todos los médicos deberíamos saber de patología tiroidea. No fino, por supuesto, para eso está la especialidad y la derivación oportuna de cada paciente, por supuesto, de cada médico. Quiero aclarar que yo derivo a mi paciente a Agus.
Ahí les tiro un chivo. Bueno, Gracias. entonces Agus, ok, sabemos qué es la tiroides, sabemos por qué es tan frecuente, o presuponemos por qué es tan frecuente, sobre todo en el norte, pero en general. Ahora, dijiste que la levotiroxina, que es la hormona, obviamente, que falta en el hipotiroidismo o está es escasa, por decirlo de alguna forma, es el tercer medicamento quizá más vendido en la Argentina. Entonces, mi pregunta va a específicamente la medicación en general, y después te quiero hacer una pregunta mía. Ya de paso que te tengo acá, te pregunto. No, o sea, ¿cuándo uno indica levotiroxina? Y cuando termines eso, ¿se tiene que tomar hasta que Dios nos haga irnos, no sé, al cielo, al infierno, donde cada uno se vaya, o no? Bien, pregunta amplia. Ah, ¿viste? A ver, clasificamos al paciente como hipotiroidismo cuando una TSH, es decir, la hormona de la hipófisis que estimula la tiroides para una secreción o una funcionalidad normal, está por encima de 10. En base a eso, hay pacientes que tienen una TSH por debajo de 10, pero tienen asociado lo que se denomina un hipotiroidismo subclínico, que es con una TSH por encima de 4.2. 4.3, 4.5, 7, 8 es un hipotiroidismo subclínico. Ujú. Y en base a esto yo me voy a concentrar en cada paciente. Ejemplo, un paciente con una obesidad, con una dislipemia, es decir, con lípidos alterados en sangre, hipercolesterolemia, triglicéridos altos, yo puedo o es indicación de medicar con levotiroxina, como vos has dicho muy bien, hormona tiroidea. Una paciente que a mí me consulta, joven en edad reproductiva, que quiere quedar embarazada y tiene una TSH por encima de 2, yo puedo medicar con levotiroxina a pesar de que esté en rango de la normalidad, la TSH, para búsqueda de embarazo. Es decir, que a quién le doy levotiroxina es un rango muy amplio de pacientes, en el cual voy a, obviamente, por supuesto, concentrarme en cuál es el objetivo de ese paciente y mi objetivo como profesional, por supuesto. Sí está muy claro que una TSH por encima de 10 debo medicar, se denomina un hipotiroidismo. Entra ahí un poco lo de la autoinmunidad. Hoy creo que la segunda causa más frecuente de patología tiroidea son los anticuerpos antitiroperoxidasa, anticuerpos anti-TPO que se pide o lo piden los profesionales. Noroeste argentino también se pide antitiroglobulina, hoy es una guía relativamente nueva, que es la proteína con la cual se forma la hormona tiroidea, y la peroxidasa es una proteína que ayuda a oxidar el yodo de la sangre, o que nosotros llega a sangre vía alimentaria, para poder oxidar y que ingrese a la célula y se forme la hormona tiroidea. Preguntaste si es para toda la vida. Generalmente, cuando el paciente está hipotiroideo, con anticuerpos positivos o negativos, generalmente es para toda la vida. En quien a veces se suspende y se hace una prueba a ver si su glándula tiroidea vuelve a una normal funcionalidad en los pacientes jóvenes, en los cuales requirieron un tiempo medicación, se suspende y se reevalúa. Pero, ejemplo, la embarazada o la paciente que me consultó por infertilidad o problemas de embarazo y la medicamos. Tras el embarazo se puede suspender y evaluar porque no tenía una disfunción tiroidea, sí necesitaba hormona para poder quedar embarazada. Y como dije anteriormente, Mari, hasta la semana 14 el feto no produce hormona y todo el desarrollo cerebral del sistema nervioso del niño depende de las hormonas de la mamá que le llegue vía transplacentaria al niño. Claro. Entonces, si Entonces, es una pregunta, como te decía María, es una pregunta amplia, es decir, ¿a quién sí y a quién no? Sí están las guías, que literalmente las guías son guías, una puede, eso, una crítica que recibí en España, que uno siempre se avala en las guías. Las guías dicen que sí, que no, por estudios de estadísticos que dicen a quién sí y a quién no. Generalmente nosotros nos manejamos por guías, y como te decía, el laboratorio es un GPS, Mari, yo puedo decir a quién sí y a quién no según esta guía. Depende mucho de la experiencia personal también, a quién sí y a quién no. claro, bueno, entonces, TSH por encima de 10 se medica sí o sí. Se medica. TSH entre 4 y 10 depende, 4, ¿no es cierto? Sí, Ah, bien. 4.2 son los laboratorios acá 4,2. más o menos. Mira cómo acuerdo. Entre 4,2 y 10 es variable de acuerdo a, por lo que te consulte, los síntomas de los pacientes, eso se llama hipotiroidismo subclínico, y también depende de la guía en la cual se base uno y de la experiencia personal
particular del profesional, como para resumirlo. Entonces, vos hablaste de los anticuerpos antitiroperoxidasa y, bueno, de los anticuerpos antitiroglobulina también. Bueno, ¿y qué son los anticuerpos? ¿Qué son? ¿Qué función cumple? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué se piensa que se producen? Bien. Yo siempre le hago un dibujo a mis pacientes que le hago como un Pac-Man que ataca la peroxiasa, que se come la peroxiasa. Los anticuerpos no hay una explicación sumamente tangible que diga por qué se producieron, tanto desde patologías hasta la gastritis que ves vos, Mari, hasta una celiaquía. No se sabe por qué muy bien, hay teorías de por qué se producen los anticuerpos contra, en este caso la peroxidasa, o contra la tiroglobulina de la tiroides. ¿Qué es un anticuerpo? Tu cuerpo reacciona extraño contra una proteína, la cual ayuda a la formación de las hormonas tiroideas. Eso produce una disfunción o hiperfunción de la glándula en base a cómo afecte a cada uno de los pacientes. No sé si hay una explicación totalmente, como te decía Mari, tangible de por qué se producen. Mucho hoy está relacionado y cada vez se habla más de la epigenética, de factores ambientales. Creo que hoy con el estrés que genera la población en todas partes, desde lo laboral, lo personal, las parejas y demás, creo que es muy amplio la explicación. Y cada vez más hay los contaminantes ambientales, desde cómo nos alimentamos y demás. Creo que hay muchas teorías. No sé decirte si es cierto de por qué sí, por qué no, por qué se producen y por qué no se producen. Yo siempre doy el ejemplo de mi mamá. Mi mamá tiene anticuerpos antitiroperoxidasa positivos, está muy bien medicada, la controlamos bien con la hormona tiroidea, y cualquier persona que viene y dice, si vos tomás levotiroxina, hace muy poquito empecé, tenía un hipotiroidismo subclínico yo, con una dislipemia, con colesterol y triglicéridos altos, y cuando mi alimentación es sumamente regular y me controlo mucho con la alimentación, y me mediqué un tiempo, tengo que hacerme análisis ahora a ver cómo estoy. Perfecto, me parece que voy a tener que ir a Agus. Entonces, claro, como vos bien decías, los anticuerpos son como pequeños Pac-Man que van comiendo o impidiendo la acción normal. En este caso, hablando de tiroides, ya sea de la proteína de la tiroglobulina o de la peroxidasa, pero sí, para que la gente lo entienda de forma simple, ok, tu cuerpo se le chifló y produce una defensa, porque esos son los anticuerpos, una defensa, Sí, ante algo que es normal, pero que consideró que no era normal, porque bueno, ese día se levantó más o menos y empieza a producir. Ahora, es verdad que la epigenética, que es cómo nuestros genes reaccionan ante los estímulos externos, o sea, cómo cambian nuestros genes y por ende la expresión de esos genes en realidad es la epigenética, cómo cambian de acuerdo al ambiente, de acuerdo al sueño, de acuerdo a la alimentación, de acuerdo al estrés crónico, de acuerdo, si queremos meter un poco, como de acuerdo a si tenemos o no síndrome de intestino permeable. O sea, hay como un mundo ahí atrás que yo creo que es extremadamente complejo de decir, bueno, es por esto, ya sí. que en general las patologías crónicas no transmisibles, hipotiroidismo, gastritis, hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera, no es una sola la causa la que la produce, como una enfermedad infecciosa, que bueno, ok, tengo neumonía, entonces es al bichito. En este caso no es así. Entonces, ok, hablamos de qué es la tiroides, hablamos de, bueno, cuáles son las funciones, hablamos de más o menos por qué puede funcionar mal, hablamos de la levotiroxina. Entonces, vos decías que el laboratorio es una guía, es un GPS para el endocrinólogo para decir si subes, si bajas, si doblas, etcétera, etcétera, que me parece una buena analogía. Eh, un paciente hipotiroideo, ¿cada cuánto se debería de controlar? Bien. En un principio, Mari, cuando yo decido instaurar tratamiento contra la tiroides, hace un cálculo por el peso, se pesa el paciente, por supuesto, en la balanza de cada consultorio y se hace un cálculo por el peso, 1,6, 1,8, paciente hipotiroideo. Si el paciente tiene un CA de tiroides o un cáncer de tiroides, se hace por un poquito más, por 1,8, por 2, y si el paciente es niño, se hace un poquito más también.
hasta 4 se llega a calcular y hasta algunas guías dicen un poquito más. En base cuando yo decido, la hipófisis, que como te decía es la hormona tiroidea, tarda aproximadamente 6 semanas en restaurar una circulación normal, un feedback, es decir, una información cerebro, tiroides, órganos. 6 semanas aproximadamente, es decir, yo vuelvo a tomar un laboratorio para ver si esa dosis que instauré es correcta o no es correcta, a valores de TSH normales para cada paciente. Si ese laboratorio a las 6 semanas logré pegarle a la dosis o fue adecuada la dosis con la cual mediqué al paciente, se controla a los 3 meses, a los 6 meses, si el paciente no tiene ninguna otra medicación o ninguna otra interrecurrencia que se decida instaurar alguna medicación, es más, hasta se llega a controlar anualmente. Y ahí entra en juego un poco la medicación de los pacientes. Y yo siempre reto a los gastroenterólogos, porque los pacientes con los cuales me vienen por una gastritis o por, sí, generalmente problemas gástricos, yo sé que la medicación, la levotiroxina, necesita, si es gástrica, para disolver la partícula de la tiroides, los excipientes, se absorbe yeyuno ilion e ilion terminal hasta 3 horas después de medicada. Yo siempre al paciente le doy, tengo un folletito en mi consultorio en el cual digo cómo debe tomar la levotiroxina. Le digo, pegarlo en la heladera, o cada vez que te va al baño, léelo. Porque para mí es sumamente importante la toma de la medicación. A veces, a ver, tengo una paciente, antes de ayer, hoy qué día es, hoy es viernes, hoy es sábado, el jueves me consultó una chica que viene de Rosario de la Frontera, no, me olvido de tomarla. Bueno, pero olvídate de tomarla, olvidarse un día me afecta el 14% de la dosis con la cual yo debo tomarla. Entonces, como verás, a mí me gustan mucho los porcentajes, o sea, un paciente que no toma un día, sé que un 14% de la dosis que yo necesité durante una semana no fue administrada. Entonces, si el laboratorio me viene mal, yo puedo llamarle la atención al paciente y decirle, mira, así se toma la pastilla, se toma todos los días y de esta manera. La toma correcta de la medicación es una hormona, es algo que nos maneja en nuestro cuerpo gran parte de nuestras funciones, entonces es sumamente importante la toma correcta de la medicación. Entonces, Agus, ¿cómo es la toma correcta? Explícanos para que podamos aprender todos también y de paso ya no sé si alguna vez me retaste, pero supongo que no. Decime. Bien. Bueno, principalmente se medica en ayunas, se debe esperar entre 30 a 40 minutos para el desayuno. Se puede tomar con jugo de naranja, se puede exprimir una naranja y se toma el jugo, no la pulpa, ya que la pulpa me enlentece un poco la absorción de la levotiroxina, tanto como todas las fibras. Se dice que se debe esperar por lo menos 30 a 40 minutos para el desayuno y no debe contener el desayuno ni salvado, ni soja, ni cereales, ni ningún tipo de fibras. ¿Por qué eso? En el pH o la acidez del estómago se necesita para la disolución de la levotiroxina y que se absorba en el intestino yeyuno-ilion e intestino distal, es decir, se absorbe hasta 3 horas posteriores a la toma de la medicación. Siempre se dice, ya que estamos con la medicación, se debe tomar cualquier otro tipo de medicación, ejemplo, el pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, ranitidina o cualquier medicación que disminuye el pH del estómago, 4 horas posteriores a la toma de la levotiroxina. Eso principalmente, la medicación y con respecto a la alimentación. En un momento también surgió el tema de el jugo de pomelo, porque yo te dije jugo de naranja. El pomelo lo que hace es desestabiliza el OATP, que es el transportador de la levotiroxina, para que se pueda absorber en el enterocito posteriormente a la disolución del comprimido. Entonces se dice que no se debe tomar con jugo de pomelo, sí con jugo de naranja. Esto es relativamente nuevo porque siempre se recomienda tomarlo con agua. ¿Qué más, Mari, con respecto a la absorción de la levotiroxina? Bueno, creo que llega a absorberse entre 3 a 4 horas después. Es más, los picos hormonales después de la absorción de la levotiroxina son hasta 4 horas después. Entonces, espérame un minutito. Sí. Entonces, mi pregunta, porque me surge una duda. Las pacientes con gastritis que nosotros necesitamos que su estómago no esté cargado de alimento para que el omeprazol, el lansoprazol, pantoprazol, bueno, cualquiera de los azoles, se disgregue la cápsula en la cual lo protege y se absorba en el intestino. Bastante parecido, no se activa, sino más bien se rompe la cápsula para que se libere en el intestino y pase a la sangre. Exactamente. Si un paciente que yo le tengo que dar
estos inhibidores de la bomba de protones que disminuyen la acidez gástrica para una gastritis o una úlcera, etcétera, etcétera. Si tiene que tomar la levotiroxina. Mi pregunta es, porque si no estás acostumbrado a ayunar, claramente se te hace un lío entre que te levantás, la levo, el desayuno, el omeprazol, ya perdiste. Algo dejaste de lado. Entonces, ¿cómo recomendarías vos hacer ese switch, esa conjunción? Sí, hoy hay una guía relativamente nueva con respecto a la medicación de la levotiroxina. Sí o sí se recomienda el ayuno. ¿Por qué? Motivo, razón o circunstancia. Se necesita acidez gástrica para que se pueda absorber en el intestino. Es decir, necesito que el estómago esté vacío para la disolución de la cápsula o comprimido. Por ende, si algún colega indica un omeprazol o un inhibidor de la bomba de protones para bajar la acidez gástrica, sea por una úlcera o por una gastritis nerviosa, hoy consulta sumamente frecuente, yo recomiendo siempre, tomás la levotiroxina, esperás 4 horas y tomás el omeprazol. Podés desayunar en el transcurso de los 30-40 minutos que pasaron después de la levo. Lee el omeprazol, la retina, ¿por qué no darlo prealmuerzo, precena, premerienda? Pero sí o sí tiene que pasar 4 horas posteriores a la toma de la levotiroxina. Hoy, la última guía lo que dice que se puede tomar a la noche la levotiroxina. Sí, pero siempre recomendar que pasen 4 horas después de haber cenado. Es decir, cenó el paciente a las 10 de la noche, perfecto, esperaste a las 2 de la mañana para tomar la levotiroxina. ¿Alguien lo hace? Tengo una sola paciente que cena a las 20 horas y a las 12 me toma la levotiroxina. Y sus laboratorios vienen perfectos. Pero tengo, de todas las pacientes que tengo, o pacientes, una sola paciente toma la levotiroxina anoche. Y sus laboratorios vienen muy bien, vienen perfectos. No tengo que modificar la toma de la levo a la mañana en ayuna con el desayuno, previo al desayuno. Perfecto. Sí, es importante lo que vos decís, ya que la absorción de la levotiroxina está, o sea, la activación y la absorción está mediada por la acidez gástrica que tiene que existir, que es normal y que es un mecanismo fisiológico normal de nuestro cuerpo y que es mayor en ayunas, justamente porque no hay alimentos que se mezclen con él, y aparte de eso, para la absorción, para que llegue al intestino, a la última parte de nuestro intestino delgado, tiene que pasar tiempo. Entonces, yo pensando, ¿no? Supongamos, me puedo levantar, si supone que cené a las 22, yo me puedo levantar a las 5 de la mañana, tomarme la levotiroxina, volverme a acostar, levantarme, no te digo 4 horas después, aunque buenísimo si te levantas 4 horas después, levantarme, esperar esas 4 horas, tomar el omeprazol, esperar los 45 minutos y desayunar. ¿Puedo o Sí, esto es chamanería? no, ni chamanería, ni... Se cree que si se absorbió esa levotiroxina, si pasaron mínimo 2 horas desde la administración de la levotiroxina, no desayunaste y decidiste tomar el omeprazol, yo siempre recomiendo que prefiero que desayunes sin fibra y ninguna medicación y tome el omeprazol, pantoprazol o cualquier otra medicación para patología gastrointestinal 4 horas después. Es decir, si te levantaste a las 5, desayunaste, tomaste la levotiroxina, tomaste la levo a las 5, desayunaste perfecto, pero necesitas el ayuno para tomar el omeprazol, esperamos un ratito antes del almuerzo. Siempre es Perfecto. mi recomendación por la absorción de la levo. Bien, bien, bien. Muy hoy sumamente habitual, paciente que consulta al endocrinólogo por disfunción tiroidea y consulta al gastroenterólogo por una gastritis atrófica, una gastritis de estrés o una gastritis o cualquier patología gastrointestinal. Bien, ahora justamente ese es el siguiente tema que vamos a hablar. Existen, como bien hablamos anteriormente, las patologías autoinmunes. Las patologías autoinmunes, tu cuerpo, nada, se confunde y empieza a producir anticuerpos, pero no, o sea, hay una persona que tiene, en este caso, por ejemplo, una tiroiditis autoinmune, tiene más predisposición de otras enfermedades autoinmunes. Esto también pasa con la enfermedad celíaca, esto también pasa con el lupus, que es otra enfermedad autoinmune. Entonces, ¿qué relación existe entre justamente entre la tiroides y el estómago? Justamente esto que vos habías hablado de la gastritis atrófica. No sé si nos podés comentar un poco. Sí, hay una relación, hay un trabajo muy lindo de Argentina que se comparó pacientes en los cuales tenían una autoinmunidad tiroidea
hipotiroideos o hipertiroideos, hipo o hiperfunción de la glándula, y en los cuales se estudiaron qué pacientes tenían anticuerpos para el enterocito, para la celiaquía. Se habla de que un 5 o 5,4% de pacientes que tiene enfermedad autoinmune tiroidea tiene también patología tiroidea. Y ahí entra una gran pregunta, es que ¿todo paciente con hipotiroidismo estudio por enfermedad celíaca? No, si el paciente, hay una gran frase que yo hice cuando hice clínica médica, es la clínica es soberana. Si el paciente tiene síntomas o signos de las cuales yo sospecho de una malabsorción intestinal, sí puedo sospecharlo y pedirlo. Pero la frecuencia no tiene un 5,4% de similitudes, o sea, de que se van en conjunto. El tema de la autoinmunidad, Mari, es algo sumamente frecuente. Existen, cuando uno tiene una autoinmunidad contra algo, está predispuesto a otras cosas. Los porcentajes de la artritis, del lupus, de patologías gastrointestinales son múltiples. Es más, hasta las neoplasias endócrinas múltiples, cuando hay autoinmunidad contra varias glándulas, también es frecuente. Se estudia, ejemplo, los cánceres medulares de tiroides van asociados hasta un gran porcentaje, un 15, un 18% de enfermedades gastrointestinales, hasta una diabetes tipo 1. La autoinmunidad, cuando yo encuentro autoinmunidad, la tiroides es sumamente frecuente, pero contra otra patología no sé si es tan frecuente como la patología tiroidea. Sí hay una asociación entre patología tiroidea y autoinmunidad contra otros órganos. Ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus, la celiaquía también misma, ya que estamos con Claro. lo gastrointestinal. Agus, ¿y qué proporción de pacientes o cuál es el número de pacientes que tienen, de los que tienen hipo o hiperfunción de sus glándulas, son autoinmunes? O sea, ¿qué se estima? Bien, yo creo que te diría que más del 70 al 80% de los pacientes, me arriesgo a decir hasta un poquito más, de pacientes los cuales consulta por hipo o hiperfunción tiroidea, tiene anticuerpos. Se lo pide, es un protocolo básico en el paciente en el cual yo sospecho hipofunción o hiperfunción tiroidea, pedir anticuerpos. No solo las hormonas, pido las hormonas, tanto la que me controla como la tiroidea, y además pido los anticuerpos. Bien. Siempre. Está bien, está bien. Es interesante ese valor porque cuando uno lo quiere traspolar a la gastroenterología, exactamente 70-80% claramente no es una persona que come y se hincha, el 70-80% no son celíacos. Entonces es como interesante de pensar, ya que si uno recuerda la primera parte de que venimos hablando, bueno, son glándulas, ¿no? En cambio, en el sistema gastrointestinal no todo es una glándula. O sea, tiene mayor cantidad, pero no todo es una glándula, por eso por ahí la proporción puede ser menor. Entonces, Sí. no, es interesante porque acabo de hacer esa asociación, ya que la enfermedad celíaca, y ya que estamos hablando, creo que no sé cuándo saldrá esto, pero el 5 y 6 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, y la enfermedad celíaca en la Argentina y en el mundo, pero la prevalencia es del 1% de la población. No, Sí. el 1% de la población tiene, entonces si nosotros somos 44 millones de habitantes, 440.000 personas en la Argentina son celíacos. Entonces es importante ver esa diferencia. Justo estaba viendo las preguntas que nos habían hecho y acá hay una que me pareció interesante. No sé si tiene asociación o no, pero vos lo podrás decir. Humor, cambios de humor, y tiroides. Creo que está totalmente relacionado. Tanto en el hipo como en la hiperfunción tiroidea, Mari, creo el paciente hipertiroideo, en el cual yo tengo un estímulo, mayor producción de hormona tiroidea, creo que de las preguntas irritable, nervioso, el temblor, la taquicardia, la sudoración, tiene mucho que ver, es mucho más notorio en el hiperfunción tiroidea, en el hipertiroidismo, la irritabilidad nerviosa que tenemos, pero porque tenemos un estímulo, tenemos todo estimulado. La irritabilidad, el nerviosismo son algo típico de la consulta en el paciente hipertiroideo. Y en la hipotiroides, es decir, en la hipofunción tiroidea, la astenia, el cansancio,
hasta la falta de deseo sexual son consultas frecuentes cuando el paciente está hipotiroideo. Sí, está totalmente relacionado, pero porque hay algo, es muy básico, hay disminución de los metabolismos, disminución del estímulo nervioso versus un mayor estímulo o menor estímulo. Es una dualidad totalmente congruente, van de la mano, Me asociadas. encanta. Es interesante de pensar que, obviamente no vamos a pensar que todo lo que nos sucede es la tiroides, y ahí te quiero enganchar la siguiente pregunta. Porque yo tengo una opinión formada que puede cambiar con lo que me digas, vamos a ver, pero doctora, doctor, mamá, papá, esto es una consulta muy que uno lo habla en el día a día. Sí, yo no puedo bajar de peso porque soy hipotiroidea. Sí. ¿Qué hay ahí atrás de cierto? ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de una justificación o qué no? A ver, contanos un poco, Agus. A ver, Mari, creo que es la mayor consulta a un endocrinólogo es: no puedo bajar de peso, estoy segura que tengo problema de tiroides. ¿Sí? ¿Y haces actividad física dentro de mis consultas? No. ¿Te cuidas con las comidas? ¿Tenés una dieta variada? ¿Respetás 4 comidas? ¿Haces colaciones? ¿Qué tipo de alimentos comes? Y como milanesa frita, me como una factura en el desayuno, o 4 o 5 tostadas. No vamos a hablar de nutrición, pero creo que es algo 100% asociado, el aumento de peso en la población general, al endocrinólogo tenés problemas de tiroides. 100%. Creo que es la gran mayoría de las consultas es por falta de descenso de peso, tengo problemas de tiroides. Y cuando uno abarca al paciente desde algo más general, cuando yo pregunto si hacen actividad física y me dicen que no, bueno, hoy difícil, se puede hacer actividad física en la casa, yo la hago. Yo también. Ya que no salimos, no podemos salir. Creo que está asociado el aumento de peso con disfunción tiroidea, sí, pero el paciente que está bien controlado de la tiroides, si logramos a una dosis basal de levotiroxina, de hormona tiroidea, y los análisis vienen bien, no tengo por qué haber un aumento de peso. No le echemos la culpa a la falta de descenso de peso solo a la tiroides. Si no está bien controlada, sí, pero si el paciente en el último tiempo tiene colesterol alto, triglicéridos altos, y no hace actividad física, no tiene un buen plan nutricional y me aumentó 10 kilos, pero su tiroides está bien controlada, y abarquemos un poquito más el resto de los otros factores que me pueden hacer aumentar de peso. Exacto, hay que ser un poco más integrativos. Sí, Exactamente. integrativo, está bien dicho. Yo siempre digo que hay que ser integrativo y asertivo. Es decir, si Sí. yo acerté con la dosis de la levotiroxina, yo como profesional, el cual estudié para lograr una dosis normal basal y está bien, acerté con la dosis, y depende mucho del factor, depende del paciente principalmente, que tome, como dijimos anteriormente, bien, es correcta la toma de la levotiroxina. Creo que si acertamos, es multifactorial el aumento o el descenso de peso. Te hago una pregunta, Agus, me quedó resonando el tema del horario de la levotiroxina, pero no de la levotiroxina en comparación de la comida o de otros medicamentos, sino esto de lo tengo que tomar a la mañana, y que vos me dijiste, yo tengo una paciente que lo toma a la noche. ¿Cuándo cambió esa indicación de religiosamente lo tenés que tomar a la mañana a, bueno, si vos tenés ayuno, podés tomarlo a la noche? Digo, porque hay personas que quizá, no sé, tienen turnos de trabajo rotativos, no sé, pueden pasar muchas cosas, y que sí, que quizá es un justificativo o una cosita que les impide, aunque yo creo que no, pero bueno, me refiero como que les cuesta más cumplir con la dosis como corresponde. Entonces, ¿cuándo cambió esto de si vos tenés acidez gástrica, o sea, si vos tenés el ácido clorhídrico en manera normal, que eso se da en ayunas, vos podés tomarla sea el horario que sea? Bien, no es muy antiguo esto, tendrá 2 años aproximadamente la última guía. En esta paciente se daba la casualidad que trabaja para una empresa de seguridad privada y trabaja de noche, tiene un mejor sueldo de noche, y me dijo: mirá, yo no puedo trabajar en otro horario, necesito mantener a mis hijos, llego de trabajar a las 6 de la mañana, los llevo al colegio cuando estaba el colegio antes del COVID-19, duermo,
y la levotiraxina la tomé a las 3 4 de la mañana cuando había cenado a las 10 de la noche. Pero yo estuve despierto toda la noche, me pasaron las 4 o 5 horas de ayuno que necesitaba para la acidez gástrica, para la mejor absorción de la levo. Entonces yo le dije, perfecto, no puedo cambiarte el horario y está perfecto porque tu laboratorio viene excelente. Claro. Pero te digo, es menor el número de pacientes que toman. Yo tengo, de los pacientes, tengo una sola paciente que es seguridad privada, entonces trabaja de noche porque tiene mejor sueldo y su justificativo es para mantener a sus hijos, problema de ella, que necesita sí o sí trabajar de noche, tiene mejor sueldo, entonces le dije, perfecto, variemos, cambiemos, y anduvo espectacular con el cambio de horario. Le costaba mucho llegar a la mañana, llevar a sus niños al colegio y no dormirse, o sea, se dormía, entonces cambiamos el horario y anda muy bien. Bien, eso es interesante porque puede ser que algunas personas que nos estén escuchando quizá tengan algo parecido, una situación parecida. Obviamente, aclaramos, hay que consultar a su profesional, o sea, a su médico o médica, para que sea una recomendación certera. Entonces, ahí te engancho con estamos en cuarentena, pero aparte de estar en cuarentena, creo que estamos en un proceso, digo, estamos profesionalmente hablando, en un proceso de cambio, en un proceso de modernización y quizá a mi punto de vista lento, pero por lo menos alguien está haciendo algo al respecto. Eh, y te quería preguntar si vos estabas realizando consultas online y por ahí para que nos des la info que necesita la gente, por ahí si te quiere contactar y dónde te encuentra y todas las cuestiones. Bien, mira, te dije que a mí me gustan los ejemplos. Hay un colega, un profesional que se dedica a hacer cáncer de tiroides, que en su red social puso consultas personales lunes y viernes, consultas digitales martes y miércoles. Eh, Nos cambió a todos, Mari, esto, nos cambió nuestra manera de interactuar con el paciente. Nosotros así que estamos de frente, para mí estar de frente, palpar al paciente, desde tocarle el cuello, tomarle la presión, darle la mano, darle un abrazo, creo que nos cambió a esa interacción con todas las personas, no solo con el paciente, desde un colega, así como nosotros, en vez de llamarlo por teléfono, hacemos una conferencia digital. Creo que nos cambió todo y nos va a cambiar. Si la persona humana no cambia después de esto, estamos jodidos. Creo que va a ser un cambio para todos. Yo atiendo en Instituto Alas. mm, eh, te dejo el teléfono después, Sí, Mari. sí, 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 es que es importante porque esto va a salir ahí, vas a estar ahí Sí. afuera. Atiendo en Instituto Alas martes, jueves y viernes, y lunes y miércoles en Altos, de Salta en Swiss Medical, que ahí va paciente con Swiss Medical y OSDE. El resto de los pacientes llama a Instituto Alas y se programan los turnos. Me preguntaste si estaba haciendo digital. Sí, tengo 2 pacientes que ya nos manejamos digital. Tengo acá en la mesa la cantidad de recetas que hice digital y por suerte mm, la gente, los farmacéuticos o la gente en la cual eh, aceptaron la foto del celular para poder brindarle la medicación al paciente, cosa que antes no se necesitaba. Ah, no, mirá, la fecha está mal, o el paciente volvía a la consulta, ah, no, mirá, así es tu cara y así es la mía. Sí, Eh, sí. no entiende tu letra o no entiende tu número acá. Generalmente mi letra es sumamente, hago mucha caligrafía, así que se entiende mi letra, creo. Creo que hoy la gente, todos nos adaptamos a la consulta digital, al mostrar el celular o mostrar una tablet en la cual está la receta. Entonces creo que esa aceptación es sumamente importante, porque antes necesitaba el papelito. Basta de papel, ya está. Sí, pobre los árboles. No, yo pienso lo siguiente, ¿no? Como que yo ya, o sea, yo ya vengo haciendo este tipo de consultas porque eh, para específicamente lo que yo hago, no necesariamente siempre, y aclaro porque hay veces que sí, en ese caso, señor, señora, vaya a tal persona que yo derivo y conozco para que le haga tal o cual estudio o para que vea tal o cual cosa, porque no la puedo tocar. Pero como yo ya lo venía haciendo, yo me venía encontrando con estos problemas de, no, doctora, porque no me aceptan la receta, no, doctora, porque tal cosa. Y yo me quedaba, pero escúchame, tengo la mejor letra del mundo, te lo hice, o sea, no lo comprendo, ¿entendés? Pero me Sí. parece que la modernización, sí, no sé si modernización, actualización, diría yo, es fundamental porque
Ahora porque, bueno, estamos con el COVID-19 y hay muchas personas que tienen mayor riesgo de si se contagian, de tener enfermedad grave, por eso hay mucha gente que está en casa, ahora ya se están abriendo un poco más las restricciones y demás, pero realmente, y bueno, por ahí si algún farmacéutica me está escuchando, realmente me encantaría que esto siga, o sea, que la facilidad para el paciente, porque no es que fácil para mí, sino es fácil para el paciente, se, se perpetúe en el tiempo, ya que hay un montón de personas, yo tengo muchos pacientes online, hay un montón de personas que para venir al consultorio, aparte de abrigarse, porque ahora se viene el invierno, abrigarse cual muñeco de nieve, tener que subir quizá las escaleras y les cuesta, tener que pagar el remis versus estar cómodos en sus casas, no sé, con su tacita de té y, no sé, cuidando a sus hijos, qué sé yo, por dar un ejemplo, me parece que es como oportuno para esto particularmente, lo que nos está sucediendo, no para el resto de nada, pero para esto en particular, para que nos empecemos a dar cuenta como profesionales de la salud, las personas que regulan las obras sociales y demás, que claramente es una excelente herramienta para el paciente y bueno, nosotros somos médicos y tenemos que hacer las cosas para el paciente. Y la obra social son, bueno, nada, empresas que tienen que hacer cosas para el cliente, no el paciente para nosotros y el cliente para la obra social. Entonces como que está medio rara la cuestión y creo que esto nos está haciendo cambiar un poquito. Y creo que acá tengo la última, como ahí la última pregunta que me parece por ahí importante decir. Ah, no, antes de eso, ¿cómo salís vos en las redes sociales, Aus? Tengo una red social, una consulta de una paciente fue, doctor, pero usted lo encuentro con su red social personal. Sí, en mi red social publico de que a mí me gusta mucho la fotografía y publico cualquier cosa, no cosas profesionales. Bueno, creo que hablamos de esto los otros días, Mari, de hacerte una red social profesional en el cual hoy el paciente consulta mucho, ya que creo que estamos globalizados, somos personas sociales, estamos globalizados. O sea, lo que se publicó en Estados Unidos ayer o en Europa, sin hablar de jerarquías, primer mundo, tercer mundo, hoy vía digital, vía internet, desde que existe el internet, tenemos acceso a esas cosas. ¿Por qué no hacer una receta online vía digital en el cual tendríamos que tener un sistema de salud en el hospital, por ejemplo? En el hospital estás alta salud, vos cargas cómo está el paciente tratado, cómo está el examen físico vía digital, y cualquier otro colega lo puede visualizar lo que vos cargaste. Los laboratorios están digitalizados, las ecografías están digitalizadas, está todo digitalizado. ¿Por qué no digitalizar una receta o cualquier otro estudio complementario sin necesidad de escribirlo? No porque no nos entiendan la letra, ya que hablamos de caligrafía nosotros, pero no por eso, sino simplemente por el hecho de no perder, es una pérdida de tiempo tener que hacer, a ver, uno en la consulta. A veces yo tengo una paciente, no me olvido más, que tiene 11, o sea, toma 11 tipos de fármacos vía mes. Es una chica joven, muy joven, operada de una patología hipoficiaria, el chateo de reemplazo de todos los ejes hormonales. Entonces tengo que hacerle todas las recetas, más la vitamina, más demás medicaciones. O sea, yo tardo 20 minutos, media hora en hacer las 11 recetas para ver, ahí encima una es por duplicado, me demoro más en revisarla, darle un abrazo, darle la mano cuando puedo, le tomo la presión, que así demoro más haciendo las recetas. ¿Por qué no cargo Enter, Play, escribo y listo? Creo que eso debería ser un cambio, ya que creo que sería evolutivo, creo que sería sumamente productivo para todos, desde no solo los árboles, sino que el tiempo vale oro, para todos tenemos nuestro tiempo, cada uno elige cómo manejarlo, por supuesto. Sí, bueno, más vale si vos los querés malgastar cosas de cada uno, pero me refiero que si Sí. yo, por ejemplo, lo que hago es tener templates, o sea, formas preescritas, las imprimo en mis recetarios y las sello. Las firmo y las sello. Y no hay ningún tipo de problema al respecto con eso, particularmente hablando, ¿no? Entonces, está bueno poder hacer eso, bueno, cuando estamos en la consulta, ahí está.
Yo Miren, lo tengo digital. O sea, yo ya lo tengo para yo no perder tiempo, porque a mí, si yo tengo que pedir el resto de todos los análisis generales, no solo lo hormonal, tardo mucho tiempo simplemente en escribirlo. A veces no se entiende qué dice, esto lo aprendí en el hospital, claro. imprimí un recetario común con todo lo que yo pido habitualmente. Entonces voy, pongo ítems. En un principio tuve problema con una obra social provincial, que creo que es la que la mayoría de la gente tiene en Salta. Hoy no lo tengo más a ese problema. Hablé con un encargado y dije, mirá, no perdamos tiempo, ¿cuál es el problema de esto si esto no tenés problema con letra? Y hay gente en altos, por ejemplo, secretaria, me dice, Agustín, ¿qué dice acá? No mi letra. Letras de otros colegas, no tengo la menor idea. Que dice. Entonces, yo que hice, digitalicé mayúscula, imprenta mayúscula, chao, no me entendés, está escrito ahí. Es que claro, me parece, si no, bueno, capaz que los farmacéuticos se quedan sin trabajo de transcribir y de entender qué decimos nosotros los médicos. Pero bueno, Agus, la verdad que nada, te quiero. Así es lo que le entrego, María, a la gente, cómo tomar la levotiroxina. Después mandame, si lo tenés, Sí, mandámelo, así yo le digo, así se toma la levo. O sea, vos tomás levo y te tengo que dar, tomá, acá tenés. No, dale, en serio, mándamelo, así de paso sí, sí, todo el totalmente. mundo aprende, o sea, aprendemos constantemente, el que no aprende se queda y el que se queda perdió. Así Sí. que, nada, te quería agradecer, la verdad que nada, me la pasé súper bien, aprendí, valga la redundancia del aprendizaje, me gusta poder hablar con personas que tienen una mirada, o sea, específica de lo que hacen, pero general de otras cosas, porque uno de los mayores problemas, insisto, desde mi punto de vista, pueden no coincidir, de en general la medicina es que es puntual y los pacientes no son puntuales. A ver, no podemos saber todo, pero tenemos que tener idea de manejo de, por ejemplo, emociones. Tenemos que tener idea de, por ejemplo, manejo dietario. Tenemos que tener idea de, por ejemplo, lo de la obra social, como vos decís. O sea, hay que saber un poquito de cada cosa y ser muy bueno en lo que uno hace, porque si no, es como el típico ejemplo del banquito o el taburete, como se quiera decir, que tiene tres patas. Bueno, si vos tenés dos, no se queda parado, tenés que tener tres. Entonces, me parece como fundamental esto que te digo. Y nada, te quiero agradecer. Cuando esté saliendo esto, te voy a etiquetar, así de paso. Si ya tenés tu red social profesional, a tu red social profesional, y si no, a tu red personal, en la cual van a ver todas las fotos que subís, así que yo no sé, vos ve qué haces. Así que bueno, nada, te quería agradecer y te quería mandar un beso grande. Gracias, Mari. Bueno, realmente una entrevista muy amena. Creo que, ya que nombraste, el paciente es un todo, no es una patología, no es un hipotiroidismo. El paciente tiene nombre, apellido, DNI, familia, trabajo. Esos valores y principios de que el paciente no es una patología, el paciente es una persona, es igual que vos. No es ni más ni menos. Creo que somos la igualdad de las personas, que un profesional médico haya estudiado y tenga la habilidad o tenga la posibilidad por un estudio universitario de poder medicar a un paciente o no medicar y tomar una toma de conducta terapéutica, al paciente se ve como un todo, no solo una patología. Es más, hasta la palabra paciente, yo como que el paciente es el que espera. A mí no me gusta que espere el paciente, soy sumamente puntual o intento, no quiere decir que siempre lo sea. Tenés turno a las 10 y a las 10 menos 10, 10 menos 10, aconsejo que estés. ¿Por qué? Porque si vos llegás tarde, hay una frase que la aprendí haciendo un curso de coaching que dice, el orden mata el tiempo. Si sos ordenado, tenés que estar a las 10. Vos tenés que pensar que cuando salís de tu casa vas a tener tránsito, las horas picos de Salta todas las conocemos, cuando se restablezca después del COVID-19. Vos sabés que tenés turno a las 4. Siempre yo aconsejo estar un ratito antes por las dudas, porque yo soy sumamente puntual, porque si vos llegaste tarde, me atrasás al resto de los pacientes y el otro paciente no tiene por qué esperar que vos hayas llegado tarde. Entonces yo lo que hago a veces, es más, las secretarias de los dos lugares me llaman por teléfono y me dicen, llegó el paciente a las 9, pero son las 11, ¿por qué llegó a las 9? No le voy a preguntar el por qué. A veces, hasta cuando yo tengo que ir a otro lugar a trabajar, a mí no me gusta llegar tarde a trabajar, siempre que ficho en el hospital, ficho en tiempo y hora, y me voy en tiempo y hora. Ocupo mi tiempo a mi manera,
Entonces, no tengo por qué ocupar el tiempo de la otra persona porque vos llegaste tarde, mm, enlenteciendo la consulta del otro. Entonces yo siempre, un poco como que los reto al paciente que sea tarde. Me conocen, quien me conoce sabe que tiene que llegar temprano. No quiere decir que siempre sea sumamente puntual. A veces un paciente demora un poco más porque hay que pedir estudios complementarios, porque hay que hacer recetas, por eso para mí hay que digitalizar todo. Pero Sí, bueno, hay tiempos de cambio hagamos, después de esto. sí, hagamos eso que change.org, hagamos Sí. una petición para que, yo creo, realmente creo, no, esto más allá del chiste, ¿no? Yo realmente creo que, no sé, para mí lo van a votar un montón de personas porque ¿a quién le gusta hacer una receta? Ni al farmacéutico nos gusta leernos, ni al paciente tampoco, a vos tampoco te gusta. Entonces, como que me parece algo arcaico. Voy a hacer una, ya voy a pensar algo, me diste una idea. Bueno, Agus, entonces te mando un Sí. beso grande y nada, Dale, Mari, chicos, Mari. espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Dudas, preguntas, inquietudes, para eso están las redes sociales, para que pregunten. Ujú. Así que nada, les mando un beso grande y muchas gracias, Agus. Gracias, María, a ti. Nos mantenemos en contacto. Exacto. Chau, chau. Gracias siempre. Adiós.